El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en las instalaciones de Comunicación para el Bienestar. Les presento a mi compañera Ivette Serna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Flores y hablaremos hoy acerca de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el 22 de abril fue declarado por la ONU desde principios de los años 70 como el Día de la Tierra, el 22 de abril. Y eso nos lleva a hacer como varias reflexiones acerca de nuestro planeta, acerca de la Tierra. Hay un montón de problemáticas referidas al medio ambiente, a la Tierra. ¿Cuál consideras tú que sería esa principal problemática que tenemos hoy en día con nuestro planeta? Me parece que el principal problema es que no tenemos conciencia sobre, o hemos perdido la conciencia sobre la participación del hombre como animal humano en el entorno natural. Generalmente cuando hablamos de problemas de la tierra, problemas ecológicos, pensamos en la deforestación, en la contaminación del agua, en la contaminación del aire, pero no pensamos en cómo todo esto afecta nuestra propia vida y cómo nosotros somos corresponsables de este equilibrio que debe de haber en la tierra, ¿no? Hay como una pérdida de responsabilidad como seres humanos, como especie que somos, Homo sapiens sapiens, con respecto a la Tierra. Yo veo como mucho desarraigo con respecto al territorio, con respecto al medio ambiente, ¿no? De repente sí estamos como muy acostumbrados a ver a la Tierra desde una perspectiva de la explotación, de ver qué provecho podemos sacarle a la Tierra, pero me parece que no nos ubicamos como seres humanos, como especie, como parte de todo un equilibrio que estaría generando la propia Tierra, el propio planeta. Me parece que, sobre todo en las grandes ciudades, estamos como muy desarraigados, ¿no? de la Tierra. No sé qué nos puedes decir tú, por ejemplo, que pues eres oriunda de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo se vive ahí la relación con la Tierra, por ejemplo, en comparación con la Ciudad de México? Una ciudad tan compleja, además, como la Ciudad de México. Somos muy salvajes en Somos la muy Ciudad de salvajes, México. ¿sí? Sí percibo una diferencia sobre la forma en la que te relacionas con la tierra. Digamos, en las zonas rurales todavía hay esta conciencia del lugar en el que estás habitando, del lugar natural que estás habitando, sobre el árbol donde todavía puedes coger una fruta para comer, en el caso de Lázaro Cárdenas, ¿Qué es costa michoacana? El fruto del mar que puedes coger para comer, ¿no? Lo que puedes cosechar en la tierra. Hay esta conciencia todavía de una relación directa con el entorno natural y que va permeando en la forma en la que concebimos al mundo, ¿no? Va creando saberes, va creando conocimientos sobre el entorno natural, cosa que no se vive en la Ciudad de México, donde la misma dinámica nos va llevando a la trampa de creer que estamos separados, que somos nosotros y los animales y las plantas, ¿no? Que somos nosotros y la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de biológicamente naturales, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza. Ese desarraigo se vive acá, ¿no? Donde los niños piensan que
que el maíz se hace en fábricas, ¿no? Que un elote nace en fábricas, no sé. Sí. Hay como mucha desconexión con la tierra. Y creo que tiene que ver con las trampas del mismo sistema, ¿no? El mismo sistema capitalista que nos hace precisamente desconectarnos de este entorno natural para que, bueno, la depredación sea mucho más fácil, ¿no? Porque cuando no hay una conciencia real de lo que está pasando, cuando no estás viviendo ni sintiendo aquello que está siendo destruido, pues es mucho más fácil que aquello desaparezca y que nadie diga nada, ¿no? Y fíjate que hubo un momento de ruptura, podemos llamarlo así, con respecto a la manera en la que se percibía y ahora se percibe la tierra. Ese momento de ruptura podría ser incluso el momento en el que llegan los españoles, porque el problema con la tierra podríamos considerarlo como uno de los problemas fundacionales del continente americano, incluso, porque la conquista española pues implicó un desplazamiento, es decir, ese territorio que constituye el continente americano pues estaba poblado por civilizaciones, por cultura, por gente, por comunidades, que tenían una manera muy, muy diferente a como los españoles percibían a la tierra. De alguna manera, esa percepción de que la tierra habría que explotarse y habría que verla a partir como del lucro, de la ganancia, pues difícilmente existía en esos pueblos originales, ¿no? Es decir, había una perspectiva más comunal. Más de percibir a la tierra incluso en una conexión, hombre, tierra, inframundo, incluso mundo espiritual, ¿no? Sí. O sea, había una percepción bien, bien diferente, incluso se llega a percibir a la tierra desde una perspectiva de la fertilidad. Siempre se habla de la tierra en esos pueblos originarios, el femenino, la Pachamama, ¿no? La madre tierra. La madre tierra. La madre tierra que nos provee, la madre tierra que es fértil, que es fecunda, que nos da vida, ¿no? Con eso que produce, nos permite vivir a todos los demás miembros de la comunidad, del ecosistema, ¿no? Y sí, tienes razón, digo, en los pueblos originarios era inconcebible esta idea de propiedad privada, ¿no? La tierra era comunal, la tierra era de todos, la tierra era para vivirla y para que nos viviera, ¿no? Era parte de nosotros, incluso eran deidades, ¿no? Era la madre tierra, pero también la diosa tierra, el dios sol, el dios viento, el dios lluvia, ¿sí me explico? La Coatlicue, que era una deidad de doble, pues la vida, la muerte, la fertilidad. La fertilidad, además, ¿no? Incluso, bueno, en esta concepción mística, regresamos nosotros en el momento de la muerte a la tierra, ¿no? Esa relación con el inframundo debajo de la tierra sigue siendo una relación natural con el entorno. Sí. Y me parece que ahora la idea tan arraigada de propiedad privada también está haciendo estragos con el entorno natural y está haciendo estragos de la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con nuestro ambiente, ¿no? Y que está muy ligada también a otro concepto bastante lamentable, que es el tema del desarrollo, ¿no? El desarrollo entendido como la explotación salvaje de lo natural a cambio de un beneficio, de una renta económica, ¿no? Todo es comercializable, todo es vendible, no importa lo demás. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña, en Playa Azul, Michoacán,
Había en la calle donde yo vivía un árbol gigante que conocíamos como la Pochota, donde era el centro de reunión y de juego de todos los niños, ¿no? Jugábamos en sus raíces, que eran enormes, jugábamos en medio de sus raíces, el árbol nos vivía y nosotros vivíamos al árbol. Y luego llegó un presidente municipal, que no sé quién es, pero lo voy a investigar, que se le ocurrió que lo mejor para el pueblo era pavimentar esa calle. Entonces, para pavimentarla había que tirar ese árbol. Los costos del desarrollo. Los costos del desarrollo y de los gobernantes ignorantes cuestan mucho, cuestan mucho. Entonces, esta lógica del desarrollo nos hace creer en la trampa, como decía antes, que estamos desconectados de la tierra, que ese árbol no sirve para nada, que es mejor construir un piso de cemento para que los coches puedan transitar libremente. Este tipo de concepciones del mundo son los que nos están llevando a los desastres que estamos padeciendo hoy día. Aquí tenemos la pandemia, ¿no? Sí, que de alguna manera desde el capitalismo, desde ese sistema, no hay otra manera de percibir a la tierra más que a partir de la explotación. Pero es bien curioso cómo, por ejemplo, el campesino que siembra y que de alguna manera trabaja, tiene esa cultura del trabajo de la tierra y que quiere comercializar ese producto, esa tonelada de naranjas, ¿a cuánto se la compra el intermediario? ¿No? Muy barato. Una burla. Una burla. Entonces, ¿en dónde está ahí esa relación del campesino con la tierra que trabaja? Hay toda una cultura con respecto al cultivo, con respecto al trabajo de la tierra, y que de alguna manera es como la parte más débil de toda esa cadena económica, por así decirlo, el que más la trabaja, justamente, ¿no? Pero además la trabaja no de una manera depredando la tierra, sino desde la perspectiva de la agricultura, ¿sí? Ya una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y es el que menos beneficio está sacando, ¿no? Sí, fíjate que los campesinos son depositarios de saberes, de grandes saberes, ¿no? Que son necesarios para construir nuevas relaciones con la naturaleza. Conocen el comportamiento de la tierra, fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Conocen cuál es el estado vital de la tierra, con verla, con sentirla, con ver qué es lo que está fecundando, las lluvias, los vientos, las plantas que deben de acompañar cierta producción. El calendario el calendario agrícola, que tiene que ver con todo un sistema cultural que todavía vivimos. Y estos, digamos que la irrupción de esta idea del capitalismo salvaje, digamos, no nada más está obligando a los campesinos a abandonar la tierra por una cuestión económica, ¿no? A los campesinos ya no les es rentable trabajarla, producirla, ¿no? Y algunos la han abandonado y se han dedicado a otras actividades, pero con ese abandono lo que se está perdiendo también son saberes culturales. Y cuando perdemos esos saberes, también perdemos la oportunidad de encontrar o de recordar nuevas formas de relacionarlos con la tierra, con el entorno, que nada tienen que ver con esta imposición del sistema capitalista. Fíjate que ahí hay algo bien interesante en lo que acabas de decir, es decir, ese arraigo a la tierra no nada más es un arraigo con la naturaleza, con los árboles, con el mar, con las otras especies animales, sino también ese arraigo genera cultura, genera prácticas culturales que nos hace relacionarnos de alguna manera con ese entorno territorial. Y ese entorno territorial deja de ser un simple espacio para convertirse en algo que tiene un significado.
Sí, en claro. donde se crean saberes que se van pasando de generación en generación. Y es bien grave lo que acabas de decir, es decir, el agricultor que ya no ve costeable el trabajo de la tierra y tiene que migrar, ajá, Ujú. y está dejando ahí un arraigo, está dejando ahí una cultura, por así decirlo, Sí. ¿no? Y no nada más el agricultor, ¿no? El El pescador, pescador, por el ejemplo, minero. el minero, todos esos saberes de relación con la tierra es lo que estamos perdiendo. Además, bueno, de una cuestión de salud, de equilibrio ecológico, esta posibilidad cultural de recuperar esta conexión es lo que se está perdiendo de fondo, ¿no? Ujú. Y a cambio de eso, pues estamos creyendo en falsos valores, como son la riqueza, la acumulación excesiva, el consumismo, eh, la depredación a cualquier Depredación. cosa, ¿no? La Sí. riqueza, ¿a costa de qué? A costa de la autodestrucción, porque cuando tú Ujú. destruyes ese árbol, estás destruyendo el equilibrio de toda una comunidad, ¿no? Claro. Y también habría que entender bien el concepto de medio ambiente, porque de repente pensamos en en el medio ambiente y pensamos en los bosques, en los mares, en los ríos, pero en las grandes ciudades también tenemos un contacto con el mundo natural, Ujú. con el oxígeno, ¿sí? Con la tierra que nos sostiene, por así decirlo, con la lluvia, ¿no? Sí. Sí, bueno, el concepto de medio ambiente tiene que ver con todo tu Con todo entorno, tu entorno, sea natural o o cultural. sea cultural, pero tiene que ver con el entorno en el que tú te estás desarrollando. Ujú. Sí, en las ciudades también tenemos esta relación inconsciente porque no es solo que ya no veamos tantos árboles, no es solo que pues ya para ver algún animal hay que ir al zoológico, ¿no? Y eso, eh, Claro. sino que ni siquiera con la tierra, ¿sabes? O sea, estamos todo el tiempo en un sexto piso de un edificio en medio de una avenida Gigantesca. gigantesca y súper transitada. Entonces ya ni siquiera estás en contacto con la tierra, pues Ujú. estás ahí en medio de la nada, generando pues nada tampoco, ¿no? Y fíjate la manera en la que muchos empresarios o muchas empresas están relacionando con el medio ambiente de una manera, ¿cómo la podemos llamar? Muy particular, fraudulenta, incluso podemos llamarlo el dinero verde, ¿no? Es decir, eso que muchas empresas hacen, invierten, donan, ujú, para la preservación del medio ambiente. Sí. Pero ¿qué dice la letra chiquita ahí de ese, de ese capital, de ese dinero verde? Bueno, primero, el dinero verde se conoce así a unos fondos de inversión donde se supone que las grandes fortunas o los grandes capitales se invierten en proyectos sustentables, ¿no? Esa palabra Sí. no me encanta, no me gusta mucho, pero en términos de ellos es lo que usan, ¿no? Ajá. Sustentable. Entonces, pero no es más que trampas del mismo sistema para reproducir el mismo sistema con un lavado de conciencia, ¿no? Con un Ujú. lavado de cara o con una máscara verde puesta. Sí. ¿A qué me refiero? Que, bueno, ahora está mal visto que un multimillonario millennial invierta en una petrolera que sabemos que contamina muchísimo. Y entonces el dinero que pueda producir en esa inversión, pues ahí podría estar medio manchadillo, medio con mala reputación, ¿no? Pero si yo invierto ese mismo dinerito en un campo de panel, un campo solar o energía eólica, tecnología verde, pues entonces mi dinero es bueno porque viene de la contribución que yo hago a revertir el daño ambiental o el cambio climático, pero en realidad es una farsa porque lo único que están haciendo es buscar
alternativas, digamos, menos comprometedoras o de mejor reputación para estar reproduciendo un sistema económico capitalista donde lo único que se está preservando o buscando es la preservación de los privilegios, ¿no? O sea, lo que están haciendo estos millennials es invertir en tecnología verde para con eso garantizar que no se destruye un planeta y entonces al cual estoy explotando. Al cual estoy explotando y entonces yo seguir con mi sistema de privilegios, ¿no? Porque entonces ¿para qué quiero una fortuna si ya no voy a poder viajar a esquiar en diciembre o a recorrer el maratón por todo el mundo, ¿no? Entonces esas son las trampas, eso no es un cambio, ¿no? Uno de los promotores de los fondos verdes decía así tal cual, estas inversiones o estos cambios en las inversiones son cirugías a corazón abierto. Entonces hay que ser muy cuidadosos de no dañar el sistema, ¿no? De que estos cambios aseguren que el sistema siga vivo, porque eso es lo que nos mantiene vivos y no es cierto. Precisamente esta mentalidad es lo que nos está matando y el cambio de mentalidad es lo único que nos puede mantener vivos. Entonces, esto de los fondos verdes, la verdad es que es un juego de niños millonarios que que lo único que pretenden es conservar su sistema de privilegios. Suena como muy una combinación muy tétrica, porque primero hay como una apelación a ser políticamente correcto, ¿no? Es decir, a poner por delante la reputación. Vean, ¿no? Nos estamos interesando por la preservación del medio ambiente, ¿no? Ajá. Por la sustentabilidad, ¿no? Que esa palabra te dice todo y nada, ¿no? Estoy de acuerdo con que esa palabra es horrible y crea serias dudas. Pero por otro lado nos suena como a la clásica política del gatopardismo, ¿no? Es decir, cambiar para que todo siga igual. O sea, imagínate, si sigue el calentamiento global, ¿en dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir a esquiar? ¿A dónde voy a ir? Es un poquito la mentalidad, que suena muy ridículo y lo es, pero de repente esos fondos verdes actúan mucho en esa lógica, ¿no? El buscar que haya los cambios suficientes como para que se pueda asegurar que yo pueda seguir explotando a esa naturaleza y pueda seguir obteniendo ganancias. Sí, porque siguen haciéndolo desde una lógica de modelo de negocio donde lo que se está buscando es la ganancia, ¿no? Ya no voy a hacer turismo en lanchas de diésel, ahora voy a hacer turismo en energía renovable, ¿no? Pero la lógica es la misma. Sí. Si esos fondos fueran verdaderamente verdes, si ese dinero fuera verdaderamente verde y esas intenciones fueran desde una conciencia de reparación del daño que estas fortunas han hecho a los ecosistemas, entonces esas fortunas no deberían de ir a estos fondos de inversión, deberían de ir a solucionar problemas como los desplazados, por ejemplo, ¿no? Como las deforestaciones, como la defaunación, la minería, ¿no? Eliminar los minerales de un entorno también tiene un impacto sobre el equilibrio ecológico. Si realmente esos fondos verdes fueran honestos, no estarían pensando en la ganancia, estarían pensando en el bienestar de las comunidades que esas fortunas ayudaron a destruir. Entonces, de alguna manera, no se están acercando a los problemas ambientales, a los problemas de la tierra, poniendo por delante a la tierra y al medio ambiente, es decir, ponen por delante a sus intereses, justamente, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no es una perspectiva como muy
ni muy útil, por una parte, ni muy sincera, ¿no? Es decir, en el fondo no se interesan por solucionar, por investigar, por relacionarse de una manera profunda y con el ánimo de solucionar en verdad los problemas que está generando la Tierra. Pero que hay me parece que hay una visión, hay una manera de ver a la Tierra, ¿no? Me parece que hemos hablado de esa perspectiva capitalista, ¿no? De ver a la Tierra a partir de la depredación, de ver a la Tierra a partir de la explotación, ¿no? Ujú. Evoco mucho un pasaje del libro clásico de Eduardo Galeano, ¿no? Las venas abiertas de Latinoamérica, en donde habla de que en muchas comunidades, en donde de alguna manera había el descubrimiento de algún elemento valioso, como podía ser oro, diamantes, petróleo, etcétera. Ellos Ajá. lo veían como un peligro porque sabían que iban a ser desplazados, ¿sí? Es decir, los dueños de esas tierras, los poseedores de esas tierras, pues de alguna manera eran los últimos en ser beneficiarios de todo eso que se encontraba, ¿no? Sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿podría haber otra manera u otras maneras de mirar a la tierra? No podría, hay otras maneras, Ujú. existen, ¿no? Las comunidades originarias tienen otras cosmovisiones, tienen otra forma de ver a la tierra, la ven como un ente vivo, en constante relación con nosotros. Este, esta figura del nahual, ¿no? El nahual aquí en México, digamos, cuando un niño nace, se revisa al día siguiente qué animal fue el primero que puso su huella y entonces digamos que el espíritu de ese animal es el espíritu de ese niño, ¿no? Y va a ser su guía, su guardián, su protector durante todo el tiempo que esté habitando esta tierra. Entonces, imagínate esa comprensión de relación con la naturaleza. Ya no es el animal y yo, como cuestiones separadas, ¿no? Ujú. Es el animal que soy yo y yo que soy el animal. O sea, es La unidad, esta relación de la unidad, somos uno. Esa es la importancia del nahual, es esa concepción. Entonces yo, si mi nahual es un coyote, pues ¿cómo yo voy a dañar al coyote? Pues si el coyote soy yo, ¿no? claro, En esa lógica de relación es donde están las comunidades originarias. ¿Cómo voy a dañar al árbol si claro. ese árbol soy yo? ¿No? ¿Cómo voy a dañar esta playa si esta playa soy yo? ¿Cómo voy a dañar al bosque? ¿Cómo voy a dañar a mi vecino? Porque también Ujú. somos el entorno natural si el vecino soy yo, ¿no? Sí. Si la naturaleza soy yo. Entonces existe estas como visiones. El zapatismo, la gran aportación del zapatismo en México es que ha demostrado que hay otras formas de relacionarse, que están ahí, Ujú. que solamente hay que recuperarlas y hay que Sí, reproducirlas y que este modelo es posible en cualquier lugar. O sea, no sí, es un modelo que solo puede ser darse en Chiapas con un grupo zapatista, es un modelo que puede replicarse en cualquier lugar. Los niños en estas comunidades zapatistas, en las escuelas, además de obtener los conocimientos, digamos, este, pues habituales, escolares, académicos. en la escuela también adquieren un sistema de saberes Ujú. que tiene que ver con que los niños van a la tierra, van a conocerla, van a entenderla, van a honrarla, van a comprender cuál es su relación con este ecosistema, ¿no? Ujú. Y esos son saberes mucho más valiosos que cualquier conocimiento científico que les puedan dar, digamos, en un sistema escolarizado. Entonces sí hay otras formas. También hay movimientos importantes. Hablábamos de Leonardo Boff, que es un teólogo eh, y uno de los creadores de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un manifiesto de 17 fundamentos, digamos,
de cómo podemos relacionarnos de otra forma con la tierra, de cómo tenemos que cambiar esta conciencia para poder salvar el planeta que todavía nos queda, pero también para salvarnos a nosotros mismos como especie humana. Y nuestras relaciones, Y nuestras justamente. relaciones. Porque el mismo Leonardo Boff establece que no nada más urge una nueva tierra o una nueva visión con respecto a la tierra, sino también un nuevo ser humano. Es decir, a esa nueva perspectiva con respecto a la tierra, o esa perspectiva diferente con respecto a la tierra, la manera en la que observamos a la tierra, también tendría que corresponder un ser humano más sensible, tal vez, ¿no? Capaz de tener una mirada diferente con respecto a la tierra que vaya más allá de esta perspectiva de la explotación. Pero es bien complejo porque no es común que percibamos a la tierra como un ente vivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos cuesta trabajo. De hecho, a la ciencia dura le cuesta trabajo. No lo ha aceptado del todo el que la tierra pueda ser considerada como un ente Como vivo. un ente ¿no? vivo, sí. Es bien complejo. Creo que la manera en la que está acomodado el mundo hoy en día, año 2021, me parece que de alguna manera favorece esa perspectiva muy depredadora con respecto a la tierra, ¿no? Muy de explotación, muy ver a la tierra desde la explotación, por lo menos desde la manera en la que ahora mismo está acomodado todo el mundo, ¿no? Desde una perspectiva muy capitalista, neoliberal, etcétera, ¿no? Como que muchas cosas tendrían que cambiar en la tierra y en el ser humano, ¿no? Pues yo creo que no tantas, ¿no? Digo, yo creo que habría que cambiar una cosa, pero es la cosa más difícil de cambiar. O sea, basta con hacer un cambio de la forma en la que vemos a la tierra, ¿no? Pero es lo más difícil. ¿Cómo le haces? ¿Cómo haces entender a los responsables de gobierno, a los dueños de estos grandes capitales, incluso a los miembros de una comunidad pequeña? ¿Cómo le haces comprender que la relación con el entorno natural va mucho más allá de reciclar plástico, vidrio y latas, ¿no? Que detrás de eso también hay una industria en la lógica del comercio y de la ganancia, ¿no? Sí. Es la industria del reciclaje, que el camino no va por ahí, sino de un cambio de conciencia, pero eso es lo más difícil de lograr. O sea, ¿cómo le haces? Sí. Fíjate que aquí entramos a cuestiones ya de una cultura ecológica, es decir, percibir que la cultura ecológica tendría que ir más allá de plantar arbolitos, porque se plantan arbolitos y nos emociona y estamos ahí plantándolo, pero ¿cuándo regresamos a regarlo o a darle ese cuidado, el cuidado que requeriría ese árbol para que pueda crecer, pues con todas las condiciones, justamente, ¿no? Hay una cultura ecológica que me parece que hay que ir construyendo y hay que ir desmitificando, hay que quitarle toda esa perspectiva. Y por ahí hay un área de comunicación, me parece que hay un área de oportunidad, que de hecho existe, la comunicación ambiental, ¿no? Que opera como muy en relación con la cuestión pedagógica, justamente en la generación, en la creación de esa cultura ecológica que vaya más allá de esas cuestiones como muy superficiales, ¿no? De esta ecología como muy, ¿cómo le podemos llamar? Muy fifí. Muy light. Muy blunt. Entonces sí, parece que otra de las cosas que tendría que cambiar justamente es la generación de una cultura ecológica, creo yo, más sólida, en donde se busquen no solamente la comprensión de los problemas de la tierra, sino incluso soluciones, proponer soluciones creativas desde la comunicación y desde la acción comunicativa, desde luego. Sí. Fíjate que me quedé pensando en lo que decías, lo que propone Leonardo Boff, que se necesita un nuevo ser humano, pero yo creo que lo que necesitamos es un viejo ser humano. O sea, no necesitamos ser nuevos, necesitamos ser
viejos, lo suficientemente viejos como para recordar esta relación con la tierra, ¿no? Enseñarle a un niño que hay que reciclar una botella está bien, pero enseñarle que si lastima a una planta o a un animal o a la tierra hablando de mineral, ¿no? Se está dañando él mismo y está dañando a otro ser vivo. Eso es más importante, es crear esa conciencia es más importante que pedirle que recicle una botella, ¿no? Creo que ahí es donde tendríamos que cambiar estos activismos de, híjole, de sofá. como le digo, pues sí, activismo de sofá, ¿no? Este activismo, digamos, es el activismo. De tranquilizar la conciencia, ¿no? De tranquilizar la conciencia. Sí. Sí, y la comunicación ambiental me parece que está generando proyectos bien interesantes. Tú lo mismo lo comentabas, ¿no? Allá en Chiapas, como hay comunidades que se empiezan como a relacionar de una manera diferente con la tierra a partir de la construcción, a partir del conocimiento, a partir del arraigo y a partir de la cultura, ¿no? Es bien interesante, pero eso nos lleva a otro problema, creo yo, gravísimo, y creo que no es un problema actual, me parece que es el problema fundacional de este continente, que son justamente los desplazados. Sí, los desplazados es un problema muy grande en México y en toda la región de la América Latina, muy importante, y que cuando se aborda pareciera que tiene que ver con un fenómeno social y no se entiende como un fenómeno ecológico, ¿no? Cultural, digamos, incluso. cultural. Y a propósito de los desplazados, aprovechamos para saludar, mandarle un saludo a nuestro compañero Eduardo Carrasco, que justamente hoy no pudo estar con nosotros porque está acompañando a un grupo de hermanos desplazados del estado de Guerrero que están haciendo gestiones para que la Secretaría de Gobernación pueda atender justamente su problemática. Así es que pues desde aquí les mandamos un abrazo, toda nuestra solidaridad, y pues esperamos que su causa llegue a buen puerto, ¿no? Y como de todos los desplazados de este país. Y que Eduardo Carrasco se reintegre. Y que Eduardo Carrasco nos acompañe la próxima semana. Claro. Regresando al tema, decía yo que es un tema también, digamos, ecológico. Porque en esta lógica del capitalismo llegan estas grandes empresas o estos grandes capitales justamente a estas zonas donde hay una riqueza natural, y en esta lógica depredatoria de conseguir ganancia, pues lo que hacen es despojar a las personas que viven ahí, desplazar. Y aquí voy a irme un poquito más allá, porque no nada más son las empresas que operan, digamos, de manera legal, también son las empresas que operan de manera ilegal. Hay un montón de empresas de tala clandestina de bosques. En Michoacán es un problema gravísimo la tala clandestina, así como en otros estados de este país. Pero aparte de las empresas que operan de forma ilegal, digamos, también está el tema del crimen organizado. El crimen organizado, que pensaríamos en unas cuestiones del narcotráfico, de trata de personas, etcétera, pero que también están incursionando, digamos, en otros modelos de negocio que tiene que ver con la explotación del recurso natural, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con la agricultura. El aguacate allá en Michoacán. El oro verde, ¿no? El oro verde, que ahora como los diamantes de sangre de Sierra Leona, el aguacate también debería de decir aguacate sin sangre, ¿no?
o libre de sangre. Claro. Porque lo que se está viviendo para producir una caja de aguacate es incluso la pérdida de vidas. Deja tú los desplazados, deja tú el despojo de tierras. Es que las muertes que suman los defensores de la tierra, de los bosques, de las aguas, son alarmantes. Sí. Y son cifras que no se dicen, son cifras que no salen a comentar, son muertes que se quedan ahí todas las semanas. Hay un activista muerto, ¿no? Asesinado en este país y en Latinoamérica en general, ¿no? Un defensor del bosque, un defensor de la tierra, un defensor del agua. Y ahí donde está la mano de los gobiernos, ¿no? Sí. ¿Cómo combatimos eso en un ambiente donde alguien que quiere gobernar un lugar, en lugar de proteger el entorno natural y cultural, va y promueve desarrollos turísticos de escala mundial? Cambiar estas visiones, ¿cómo le haces? Sí, muy complejo. Yo me atrevería a decir que ese problema de los desplazados me parece que no solamente apela a Latinoamérica, me da la impresión de que es un problema a nivel global, que en México acumula más de 400,000 desplazados. Y fíjate, ahorita que hablábamos de Guerrero, Guerrero es el estado que tiene una diversidad, una biodiversidad, una riqueza ecológica, una riqueza natural, al igual que Chiapas, por ejemplo. Mucha de la luz que se está generando para iluminar al país se está produciendo justamente a partir de recursos naturales. Sí. Situados en Chiapas, son muy ricos en términos de recursos naturales, pero en términos ya de indicadores económicos, son los estados más pobres de México. Sí. Y también son los estados en donde más desplazados hay, Guerrero y Chiapas. Entonces hay una correlación por ahí entre pobreza y desplazados, ¿no? Sí, y donde mete la mano, donde mete la mano esta lógica del desarrollo, los que no son desplazados están siendo asesinados, sí. Y de una forma lenta y discrecional. Por ejemplo, ahí en la zona de Guerrero, en Petacalco, Guerrero, hay una termoeléctrica que se fundó bajo esta lógica del desarrollo, ¿no? Vamos a generar aquí una fuente de empleo, este pueblo va a ser próspero. Y sí, claro, mientras estaba la construcción y las obras, por supuesto que el pueblo prosperó. Pero ahora es uno de los lugares con mayor índice de pobreza. No hay forma de ser un pueblo sustentable. Pero además de eso, la ceniza de esa termoeléctrica cubre al pueblo, ¿no? Hay días donde los árboles, las casas, todo amanece lleno de cenizas. Los árboles frutales ya no producen, las hojas están huecas y eso genera problemas de salud en la misma comunidad, ¿no? Y así como esa termoeléctrica está dañando la salud y el equilibrio ecológico de esa comunidad, también lo hacen las mineras canadienses, sí, ¿no? En el norte del país o en el sur. Eso es lo que hacen. No solo están destruyendo, digamos, a los animales, a las plantas y al recurso mineral, al aire, al agua. También nos están destruyendo a nosotros. Sí. Y a ellos también. Aunque no lo vean, a ellos también. Y en medio habría una palabra bien importante que no queremos asumir, que es la palabra responsabilidad. Sí. ¿Sí? Me parece que nos desentendemos de esos problemas de la tierra. De repente apelamos a vivir medianamente cómodos, a trabajar, a ganar un salario, y pensamos que esos problemas que hemos comentado a lo largo del programa, pues son ajenos, ¿no? Son ajenos a ellos o a nosotros.
y nos lavamos las manos, no nos hacemos responsables. Justamente aquí hay una pues, cierta responsabilidad o de responsabilidades. Ajá. ¿Cuál crees tú que sería esa responsabilidad o esas responsabilidades importantes que tendríamos como seres humanos, como especie frente a la Tierra? La responsabilidad del cuidado del otro, del cuidado de la tierra viva, entendida como tierra viva, todo lo que habita en ella y todo lo que de ella surge, pero también una conciencia de autocuidado, ¿no? De la responsabilidad conmigo mismo. Creer que si yo daño una planta no me va a perjudicar, pues es un error. Entonces, la responsabilidad tendría que ser en el cuidado y en el cambio de la forma en la que nos comunicamos. Ahorita que estamos hablando de la comunicación como acción para el bienestar comunitario, ¿no? Cambiar la forma en la que comunicamos estas relaciones con el entorno, con los ecosistemas. Creo que esa es nuestra mayor responsabilidad, cambiar nuestras formas de comunicarnos. De generar relaciones, justamente, como comenta Leonardo Boff, ¿no? Exacto. Fíjate que hablando de responsabilidades, hay un grupo que se conoce como científicos atomistas, que son los que marcan la hora, ¿no? Este reloj simbólico del fin del mundo, y que sitúan la hora a 100 segundos antes de las 0 horas, que significaría el fin del mundo, ¿no? Estamos a 100 segundos de la destrucción total. Claro. Considerando que esto, Leonardo Boff además dice que todavía la humanidad no ha tocado fondo. Ambientales, pandemias cada vez más frecuentes, sin embargo, no hemos tocado fondo. Y que hasta que no toquemos este fondo, no vamos a generar este cambio de conciencia. Pero nada más tenemos 100 segundos. O sea, ¿a qué segundo tenemos que llegar para generar, o a qué escala de crisis, qué magnitud de crisis debemos de vivir para hacer este cambio de conciencia? El año pasado, cuando iniciaba la pandemia, muchos filósofos, sobre todo muy, no sé si arriesgados u optimistas, entre otros, proclamaban la pandemia del COVID-19 como el fin de la era capitalista, ¿no? Pero como lo dijimos antes, el sistema es mañoso. Muy mañoso. Y nosotros parecemos que somos ingenuos, ¿no? Ya a un año de pandemia ya no le tememos al COVID. Es más, ya sentimos que somos inmunes aún sin vacuna al COVID. Entonces, esta crisis no es. Pero si esta crisis con estas magnitudes no es, imagínate la crisis que vendrá, ¿no? Sí, el sistema es muy mañoso porque crea sus propios elementos negativos que nos hacen sufrir, que nos hacen sentirnos incluso mal, pero también nos da esos placivos, ¿no? Nos da esos placeres, nos da televisión, nos da internet, nos da redes sociales, etcétera, que hace que se nos olviden ese agobio de vivir en un sistema como tan depredador, ¿no? Entonces, es muy mañoso en ese sentido, ¿no? Cuando pensamos que el sistema está en crisis, genera sus propias medicinas, sus propios placivos, se repone de esa supuesta crisis. Sí, claro, y bueno, hay que recordar que esta pandemia y las últimas pandemias han sido también provocadas por un desequilibrio ecológico, ¿no? Son virus, se llaman zoonóticos, o sea, que van de un animal al ser humano.
Y cada vez son más frecuentes, ¿no? Y son las más fuertes, la gripe aviar, la gripe porcina, la peste bubónica, incluso COVID-19. Pero estamos tan envueltos en la lógica del sistema que incluso viendo esto, teniendo los datos, sabiendo que vienen causados de un desequilibrio ecológico de animales a los que les hemos quitado sus entornos naturales, que los hemos obligado a desplazarse, porque los animales también son víctimas del desplazamiento, ¿no? Claro. Lástima que ellos no pueden hacer manifestación en gobernación, pero deberían, ¿no? También las especies, las plantas son desplazadas o eliminadas. Y sabiendo todo esto, creemos que los animales son los culpables de lo que nos está pasando, ¿no? Cuando en realidad nosotros somos los responsables de lo que a ellos les está ocurriendo y ellos lo único que están haciendo es esa retransmisión natural de este sistema de conexión que tenemos de forma natural. O sea, ellos solo son parte de la naturaleza y están haciendo el papel que les estamos obligando a jugar, ¿no? Pero en lugar de cuidar esto, preferimos ir y acabar con toda una especie que creemos que es la que nos está matando, cuando es al revés. Pues que nosotros nos estamos matando cuando los estamos dañando y cuando les estamos dañando el ambiente, ¿no? Fíjate qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y además tal vez no lo logramos procesar, no hemos logrado ponerlo en su justa dimensión, cómo estas crisis pandémicas se han resultado justamente de esa depredación y de esa mirada como tan despiadada acerca de la explotación del medio ambiente, ¿no? Y la explotación de la tierra. Como que no establecemos esa correlación, ¿no? Entre la explotación del medio ambiente, del entorno, de los animales, el desplazamiento de los animales con la generación de crisis sanitarias. Sí. Cuando sí la hay, sí hay esta correlación que acabas de explicar, ¿no? Entonces ese tiempo me parece que de generar una nueva mirada con respecto a la tierra, sí. Pasando de esa mirada que podría pensarse que es la única manera de ver a la tierra, pero no, hay otras formas de ver a la tierra, ¿no? Sí. Más allá de la explotación, más allá de la generación de lucro. Incluso el agua. O sea, el agua ya es un recurso privado, no lo venden en botellitas, sí. ¿No? Y no nos alcanzamos a dar cuenta, ¿no? El agua se está comercializando. El agua hace un par de meses está cotizando en la bolsa de valores como bonos de inversión. El agua, ¿no? En esta lógica del capital, todo lo que pueda venderse, se vende. Y todo lo que pueda venderse y genere mayor riqueza, hay que explotarse todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todavía estamos a tiempo. Yo sería un poco más optimista, o quisiera ser más optimista que Leonardo Boff y creer que no necesitamos llegar a esta crisis. Sin embargo, si es necesario llegar, pues llegaremos y entonces tendremos que asumir las consecuencias de lo que ahora no queremos hacer, que es hacer este cambio de conciencia de cómo nos estamos relacionando entre nosotros, pero también cómo nos estamos relacionando con el entorno natural, con la madre tierra, con la Pachamama. Sí, hablábamos de responsabilidades justamente, ¿no? Y como que nos lavamos las manos, pensamos que no es un tema que nos incumbe. Yo no soy el culpable, pero de alguna manera todos los que habitamos este planeta, esta tierra, somos de alguna manera responsables, sí. Justamente de ese mantenimiento, de ese sostenimiento y de esa mirada que tiene que cambiar con respecto a la tierra, ¿no? Sí es. Para ir concluyendo esta conversación,
pues este 22 de abril que se celebra el Día de la Tierra y tiene como objetivo como el concientizarnos justamente de los problemas relacionados con el medio ambiente y con el planeta. Sí. ¿Cómo tendría que celebrarse? Es decir, ¿es suficiente como pintar, iluminar los edificios de verde, los monumentos, los discursos llenos de política correcta y de buena fe, pero pues ya operativamente como que bien complejos de llevar a cabo? ¿Cómo tendríamos que celebrar ese Día de la Tierra? No, de entrada estas iluminaciones y estas cosas para mí es una payasada, ¿no? O sea, son incluso contrarias a lo que estamos conmemorando, porque pues estas lucecitas, ¿cuánta energía están gastando? ¿Cuál es la huella ecológica de estas lucecitas, no? Es un recurso que podría ser mejor invertido, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es conmemorar el Día de la Tierra, honrando a la Tierra, reconociéndonos a nosotros como parte de la Tierra, honrándola, quizá estos gobiernos o esta gente que le gusta salir a dar discursos con los días importantes que marque el calendario, pues quizá que lo haga yendo a visitar estas zonas de desequilibrio ecológico, abriéndoles las puertas a los desplazados, viendo qué está pasando con la vida de los defensores de la tierra, el agua y el territorio, protegiendo nuestros saberes culturales y nuestros saberes naturales en lugar de fomentar desarrollos turísticos. Hay que honrar a la tierra, no hay que celebrarla, no hay que encender focos, no hay que hacer nada más que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo verdadero de conciencia por cambiar la forma en la que percibimos el mundo y en la que nos estamos relacionando con el entorno. Pues desde este pequeño espacio de comunicación para el bienestar, honramos a la tierra, la abrazamos, sí, y esperamos que se pueda generar esta nueva mirada, esta nueva manera de acercarnos. Y tal vez, como lo decías hace ratito, ni tan nueva, retomar esa forma de relacionarse con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Esa unidad justamente que en algún momento hablábamos de la conquista, sí, se pierde, ¿no? Sí, y poner atención en la defaunación también. También. ¿No? El árbol que nos podaron allí en Playazón a lo mejor se puede replantar, ¿no? Claro. Pero ¿cómo recuperas a la vaquita marina? Claro. Hay cosas que son irremediables, que por más que se digan en los discursos, que por más que querramos, porque por más que nos esforcemos, son irremediables. Hay daños que ya no podemos reparar, pero hay otros que sí. Y yo creo que ahí es donde debemos de poner todo nuestro esfuerzo. Pues es hora de la responsabilidad, es hora de ir generando esas formas de relación mucho más benéficas, en el sentido, no en el sentido económico, sino en el sentido, ¿cómo le podemos llamar?, de relación con la tierra, generar nuevas formas de relación con la tierra, diferentes formas de relación a las que están predominando hoy en día, ¿no? Que van mucho por la depredación, mucho por la explotación y por la obtención de lucro y de ganancias. Así es. Pues desde ese pequeño espacio felicitamos a la tierra, la abrazamos y la honramos, desde luego. Y saludamos a nuestro compañero Eduardo Carrasco, que pues ya esperemos que la próxima semana se reintegre a este espacio. Así es. Por lo pronto nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.